La Tierra, un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. Este episodio viaja atrás en el tiempo para descubrir cómo el hielo dio forma a América del Norte. Los geólogos descubrirán cómo la temperatura en América descendió hasta una media de -3 grados centígrados durante todo el año. Cómo un muro de hielo 8 veces más alto que el Empire State Building cubrió gran parte de Norteamérica y cómo ese hielo creó algunas de las maravillas geológicas más increíbles del país. En un nuevo y gélido episodio de la increíble historia de cómo se hizo la Tierra. La Edad de Hielo. Hay una fuerza física imponente que ha sido más determinante que cualquier otra a la hora de dar forma a la actual Norteamérica. El poder dinámico e incontenible del hielo. Durante millones de años, placas de hielo de más de 1 kilómetro de grosor han decapitado las montañas del continente, bloqueando y desviando los ríos. Pero el papel que ha jugado el hielo para tallar y esculpir el paisaje de los Estados Unidos no ha hecho más que empezar a conocerse. Mientras los científicos investigan el imponente impacto geológico de la Edad de Hielo en América. Durante siglos, los primeros geólogos americanos se vieron desconcertados por unas misteriosas marcas grabadas en el lecho de roca de gran parte de Norteamérica y por montículos de roca solitarios diseminados por todo el territorio. Muchos pensaban que eran pruebas de una terrible inundación ocurrida en un pasado remoto. Pero en 1847, un profesor recién llegado a la Universidad de Harvard propuso una idea nueva y revolucionaria. El geólogo Louis Agassiz comparó el paisaje rocoso de Norteamérica con la geología de los glaciares de montaña de su Suiza natal. Basándose en teorías que él mismo desarrolló sobre los Alpes suizos una década antes, declaró que Norteamérica estuvo una vez cubierta bajo grandes capas de hielo. El trabajo de Agassiz en Harvard le hizo famoso en todo el mundo. Pero la confirmación definitiva de su teoría de la Edad de Hielo tendría que esperar hasta la década de los 50, cuando se encontraron pruebas en el lecho marino del Océano Atlántico. Esas pruebas se han conservado hasta hoy en día en este laboratorio refrigerado de la Universidad de Miami. Estos miles de tubos de plástico ofrecen a los científicos una ventana única para examinar el clima de las eras arcaicas de la Tierra. Las muestras que guardamos en esta sala constituyen toda la información primaria sobre los cambios climáticos ocurridos en los 2 últimos millones de años. Son un punto de inflexión que puede abrirle los ojos a la gente sobre los cambios acaecidos en los periodos glaciares. Los núcleos de lodo fueron recogidos por el oceanógrafo Cesare Emiliani. Cuanto más profunda era la perforación, más atrás se viajaba en el tiempo y más antigua era la muestra que extraía a la superficie. Estos son núcleos de lodo de las profundidades del océano. Dentro de este lodo hay pequeños organismos que muestran la temperatura, la salinidad y las demás condiciones que existían cuando vivían esos organismos. Esas pequeñas criaturas marinas se denominan foraminíferos y su composición química varía dependiendo de la temperatura del agua en la que se desarrollan. Las criaturas encontradas en las diversas capas de lodo actúan como termómetros diminutos, dejando constancia de la temperatura de la Tierra en los diferentes periodos del pasado. Han revelado que hace 2 millones de años,
la temperatura media anual en los estados continentales era de unos 13 grados centígrados, unos 2 grados más que en la actualidad. Entonces, poco a poco, la temperatura comenzó a bajar de cero, quedándose así un mes tras otro. Se produjeron grandes cambios a una velocidad que en términos geológicos fue exorbitante. Durante 10.000 años, la temperatura media anual descendió hasta los menos 3 grados centígrados, la misma temperatura media invernal de Chicago. Incluso hoy, los científicos no están seguros de qué causó ese descenso tan rápido de temperatura. Variaciones en la órbita de la Tierra, un cambio en la inclinación del eje e incluso la creación de la cordillera del Himalaya son los principales sospechosos. Pero una cosa es segura. Con temperaturas bajo cero durante todo el año, la nieve nunca se derretía. Una única tormenta puede dejar caer más de 40 toneladas de nieve. Ese peso, cada vez mayor, hizo que la nieve se comprimiera en capas muy gruesas de hielo sólido. La edad de hielo en América había comenzado. Una importante pista sobre lo que ocurrió después se encuentra en una cantera en las afueras del pueblo de Champaign, Illinois. En canteras como esta, las rocas que normalmente permanecen enterradas salen a la luz debido a las explosiones. Esto permite a los geólogos estudiar rocas que en condiciones normales no podrían ver. Esta roca, que está en este bloque de arenisca, constituye una prueba muy importante para la historia de Norteamérica durante los últimos cientos de miles de años. Es lo que llamamos una errante, una roca que no pertenece a este lugar. Esta roca ha viajado varios miles de kilómetros para llegar a este lugar. De hecho, es la clase de granito que suele encontrarse en Canadá y que de alguna manera ha viajado hasta Illinois. Pero no es algo único. Por todos los estados del norte, rocas de todas las formas y tamaños han terminado en lugares a los que no pertenecen. Esta, tan grande como un ascensor, está en el Central Park de Nueva York. Era originaria de Nueva Jersey. Esta, del tamaño de un automóvil y casi tan pesada, proviene de 800 kilómetros al norte de Ontario. Los científicos han averiguado cómo unas rocas tan grandes han sido transportadas a tanta distancia. Las capas de hielo que se formaron hace 2 millones de años comenzaron a moverse, deslizándose como glaciares por todos los estados del norte. Algunas de las rocas más grandes se congelaban y eran arrancadas del lecho al que pertenecían, siendo transportadas dentro del glaciar y viajando miles de kilómetros como si estuvieran en una cinta transportadora hasta quedar diseminadas en el terreno o en afloraciones como esta. El siguiente desafío de los investigadores es averiguar hasta dónde llegó el hielo. Y para eso deben subir por los aires. Bajo la luz del amanecer, Brown avista una colina pequeña y misteriosa que sobresale en la llanura de Illinois. Al quitarle el camuflaje que le proporcionan los árboles, su apariencia le revela a Brown los secretos de su formación. Este paisaje ondulado se extiende a lo largo de 600 kilómetros. Miramos las formaciones y el aspecto que tienen, y así podemos desvelar la historia de la edad de hielo. La formación que Brown estudia es un cúmulo de detritos que los geólogos llaman morrena. Se trata de una acumulación de detritos que el glaciar ha arrancado de la Tierra, arrastrado en su interior y depositado en el extremo frontal. Esta colina marca el punto en el que el glaciar dejó de avanzar hacia el sur.
Geólogos de todos los Estados Unidos han determinado la localización de otras morrenas, lo que ha permitido determinar con precisión hasta dónde se extendió la capa de hielo de Norteamérica. Casi 2/3 de todo el continente norteamericano estaban cubiertos por hielo. Hasta ahora, los científicos que estudian la edad de hielo en América han descubierto pequeños organismos marinos que registran la temperatura en los sedimentos oceánicos y que indican que la temperatura descendió a 2 grados bajo cero al comienzo de la edad de hielo. Morrenas de roca y detritos que indican dónde se detuvo el avance del hielo. Pero este caos glacial no terminó ahí. El desafío al que ahora se enfrentan los geólogos es determinar cómo el hielo creó algunas de las maravillas más famosas de la Norteamérica actual. Hace 2 millones de años, las temperaturas se desplomaron y unas enormes capas de hielo se extendieron en forma de glaciares por toda Norteamérica. Los geólogos están decididos a descubrir cómo el hielo en movimiento afectó a la Tierra. En todos los puntos por los que pasó el hielo, los investigadores han descubierto los mismos rasgos. Líneas de rocas, todas ellas dispuestas de la misma manera. Este es un buen ejemplo de una calzada de rocas. Esta concentración de pequeñas rocas y guijarros está comprimida en una línea de tan solo 1 o 2 rocas de grosor. Los científicos han descubierto que las calzadas de roca tuvieron que ser depositadas en la base del glaciar. Incluso las rocas más duras tienen surcos y arañazos en la superficie. El glaciar arrastra consigo fragmentos de rocas y al hacerlo las araña, las pule y crea hendiduras llamadas estrías. Estos surcos ofrecen pistas muy importantes para desvelar la historia de cómo la edad de hielo cambió América. Podemos medir la orientación para determinar la dirección del flujo de hielo. Estoy poniendo la brújula en paralelo con las estrías de esta roca. La brújula indica que el hielo fluía desde el noroeste, desde esta dirección hacia esta. Pero las estrías de otras rocas encontradas por todo el norte de los Estados Unidos discurren en direcciones completamente opuestas. Estas rocas arañadas por el hielo en el Central Park de Nueva York muestran estrías de un glaciar que llegó desde el noroeste. Solo hay una explicación para las diferentes direcciones en las que el hielo parece haberse movido. Las marcas no las hizo una única capa de hielo, como se pensó en un principio, sino por muchas diferentes. Este fenómeno de avance y retroceso y de erosión del paisaje ocurrió muchas veces, no solo una, sino muchas. En todos los puntos sobre los que fluyó, el hielo marcó las rocas que tenía debajo, lo que les ha proporcionado a los investigadores muchas pistas para establecer un patrón de movimientos glaciares. Pero comprender el proceso en su totalidad requiere una buena dosis de investigación geológica. Este ciclo de glaciaciones de avance y retroceso ha dejado unos datos muy complejos que debemos resolver. Solo vemos pequeños fragmentos de este rompecabezas en los lugares que estudiamos, como las canteras, y supone un gran desafío descubrir cómo encajan todas esas piezas. El hielo alteró las condiciones previas del terreno. Esos cambios incluyeron la erosión de detritos glaciares de un modo que cambió por completo el aspecto de estas zonas. Triturando el terreno, a velocidades cercanas a los 60 centímetros por día, estos enormes glaciares cambiaron el curso de los antiguos ríos. Incluso el poderoso Mississippi no pudo hacer nada contra el hielo. Cambió la posición del río Mississippi. El Mississippi discurría por el centro de Illinois. Un glaciar avanzó a través del estado y creó un dique de hielo sobre el cauce del antiguo río. Se formó un gran lago en el extremo del hielo que finalmente se desbordó y creó un nuevo curso para el río a 130 kilómetros más al este.
el mismo curso que sigue en la actualidad. Y cuando las capas de hielo se fundieron, su impacto sobre Norteamérica fue casi igual de fuerte. Se generaron enormes corrientes de agua que tendrían que drenar en algún lugar. Se creó un paisaje totalmente nuevo, con nuevos valles fluviales, nuevos cauces, nuevos lechos por los que discurrían los ríos, lo que remodeló por completo las características del paisaje anterior. En los puntos donde las rocas eran blandas o más débiles, los glaciares excavaron enormes cuencas en el terreno. Al producirse inundaciones, estas depresiones se llenaron de agua. Todos los lagos naturales que hay aquí, en Indiana, en Illinois, en Wisconsin, fueron creados por glaciares. Las depresiones glaciares más grandes se convirtieron en lo que hoy conocemos como los Grandes Lagos. Estos gigantescos cráteres cubiertos de agua que cubren Norteamérica tienen un tamaño de 22.900 kilómetros cúbicos. El agua que contienen podrían cubrir el estado de Nueva York a una profundidad de 180 metros. Pero eso solo sería una pequeña parte de las inundaciones totales que se produjeron cuando el hielo en retroceso generó casi 162.000 kilómetros cúbicos de agua. Una cantidad más de 100 veces superior a la de toda el agua contenida en todos los ríos de la Tierra. El agua comenzó a caer por la escarpadura de Niágara a una media de 158.000 metros cúbicos por minuto, el equivalente a una piscina olímpica y media cada segundo. Lo que abrió una garganta de 11 kilómetros de largo y 54 metros de profundidad. La edad de hielo había creado una de las maravillas del mundo moderno, las cataratas del Niágara. El siguiente desafío para los investigadores sería descubrir por qué el hielo avanzó y se retrajo con tanta frecuencia. Las primeras pruebas reales no se descubrieron hasta mediados de la década de los 60. El ejército de los Estados Unidos estaba construyendo bases en algunas de las localizaciones más remotas de la Tierra. Este es un laboratorio ártico ideal, cubierto de forma permanente bajo un casquete polar que cubre toda la isla con la excepción de algunas zonas costeras. Los geólogos se percataron de que los núcleos helados que se estaban extrayendo mediante perforadoras contenían datos históricos. Esos núcleos, junto con otros muchos que se han extraído desde entonces, se conservan en un laboratorio en Denver, Colorado. Estamos en el Fort Knox de la paleoclimatología. Lo que tenemos en estos tubos es oro en términos de lo que sabemos sobre el clima y de lo que hemos aprendido sobre el clima en los últimos 50 años. Estos tubos contienen cilindros de hielo de 1 metro, cada uno extraído de debajo de capas y capas de nieve compacta. Pero es lo que está atrapado dentro del hielo lo que más fascina a los científicos. La nieve que va cayendo año tras año se almacena en capas poco compactas que retienen el aire entre los copos. Los núcleos helados son un archivo. Son el mejor archivo que tenemos sobre la atmósfera del pasado. En un núcleo de hielo tenemos pequeñas burbujas que son bolsas de aire. Aire sin adulterar de hace entre 100.000 y 1 millón de años. Cuanto más antigua es la burbuja, más antiguo es el aire. No solo contienen indicios sobre la temperatura, sino también muestras de tierra que indican la circulación atmosférica y que contienen datos sobre la atmósfera y en especial sobre gases de efecto invernadero. Cada capa de hielo corresponde con un periodo específico de la historia de la Tierra, cuando esa nieve cayó por primera vez. Al analizar las burbujas de cualquiera de estas capas, los científicos pueden saber cómo era la atmósfera en cualquier punto del pasado.
Imaginemos que escribimos un libro y que cada año añadimos una página, hasta que esas páginas se van almacenando poco a poco. Si después vienen los científicos, podrán leerlo página por página. Es como leer páginas de hielo. La lectura de estos archivos helados ha revelado que la extensión y retracción del hielo en América siguió un patrón diferenciado. A lo largo del último millón de años, hemos tenido un ritmo regular de una glaciación importante, aproximadamente cada 100.000 años. Algunas teorías sugieren que los periodos más fríos coinciden con variaciones en la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol. Pero eso no es lo único que han revelado los núcleos de hielo. Las muestras que White ha estudiado indican que cuanto más avanzó la edad de hielo, más fuerte se hizo. Hace unos 400.000 años se produjo un periodo en el que las glaciaciones fueron mucho más débiles que las de los periodos más fuertes. Hasta ahora, los detectives de la geología han descubierto pruebas de cómo una edad de hielo que en América fue en aumento creó algunas de las características más importantes del continente. Las rocas estriadas muestran cómo los glaciares se abrieron paso a través de Norteamérica. Y los núcleos de hielo indican un ciclo de congelación y deshielo cada 100.000 años. Y unas temperaturas cada vez más bajas conforme la edad de hielo avanzaba. Pero hay nuevas pruebas que sugieren que el impacto incontenible de la edad de hielo en América no terminó ahí. La investigación pasó a examinar cómo el hielo distorsionó la forma del terreno y transformó la línea costera de todo el continente norteamericano. Hace 2 millones de años, la temperatura media anual descendió de manera drástica. Los glaciares en movimiento extendieron placas de hielo sólido que llegaron tan al sur como Illinois. Los científicos se centraron en determinar el grosor de esas placas heladas y el efecto que todo ese peso tuvo sobre Norteamérica. La primera pista apareció en el estado de Nueva York, en Bear Mountain. Nadie sabe con certeza el grosor de la capa de hielo que vino del noroeste, pero ahora mismo estamos en la cima del Bear Mountain, a 360 metros sobre el nivel del mar. Lo que vemos aquí es una serie de acanaladuras, marcas de erosión glaciar producidas por grandes bloques de roca sólida e incrustados en la base de un glaciar muy grueso. Esas piedras chocaron con el lecho rocoso y arrancaron fragmentos de roca conforme el hielo glacial avanzaba sobre la montaña. El descubrimiento hecho por Charles Margerian en la cima de la montaña muestra el grosor que debió haber tenido la capa de hielo. Bear Mountain no fue un obstáculo para esta capa de hielo glacial. No hay duda de que el glaciar pasó sobre Bear Mountain como si no existiera, y la mayor parte de la gente piensa que el grosor de la capa de hielo era de 1,5 kilómetros o más. Estas marcas son una prueba evidente de que la capa de hielo que cubría Nueva York era casi 4 veces más alta que el Empire State Building. Datos como este han permitido a Margerian calcular el volumen total del hielo que cubría Norteamérica. Nada menos que 70 millones de kilómetros cúbicos. Imaginemos que este bloque de hielo de 15 centímetros de grosor fuera la capa de hielo que cubrió Norteamérica durante la última glaciación. Serían varios miles de millones, quizá cientos de millones. Es una cifra tan grande que cuesta imaginarla. Este bloque de hielo pesa 12 kilos y tiene un volumen inferior a 30 centímetros cúbicos. Pero había 70 millones de kilómetros cúbicos que cubrían Norteamérica. Cuando los científicos calcularon el peso total del hielo, el resultado fue tan grande que resulta casi inimaginable. 68.000 trillones de toneladas. No resulta sorprendente que semejante peso no solo afectara a América, sino que deformara todo el planeta.
Esto es un balón de playa con un dibujo de la Tierra y todos los continentes. Y justo aquí está la silueta de Norteamérica. Durante la edad de hielo, la nieve comenzó a acumularse en Canadá. Y cuando el hielo comenzó a fluir desde los puntos de acumulación de nieve hacia el sur de Norteamérica, alcanzó su punto máximo justo aquí, en Illinois. Y cuando lo hizo, esa masa de hielo hundió el continente. La corteza sólida de la Tierra descansa sobre una capa que los científicos denominan manto, roca semi-hundida que se comporta de manera similar al plástico caliente. El peso de las enormes capas de hielo hundió las zonas del interior y al mismo tiempo hizo que partes de la costa emergieran sobre el mar. Pero los investigadores han descubierto otros modos en los que el hielo alteró la silueta de las costas americanas. Fronteras oceánicas que dan forma al continente que conocemos hoy en día. Una prueba definitiva apareció en la ciudad de Miami en una localización inverosímil, un juzgado municipal. Estamos delante de este imponente edificio construido a principios del siglo XX, a juzgar por los materiales empleados para cubrir la superficie. Estas rocas son arrecifes de coral fosilizados y estudiándolas podemos aprender mucho sobre el pasado de Florida y quizás sobre su futuro. La roca coralina se forma con los esqueletos de carbonato de calcio de pequeñas criaturas marinas, animales que solo viven en aguas muy poco profundas. Pero las piedras de este juzgado fueron extraídas de un arrecife de coral que está a 1,5 kilómetros del océano y muy por encima del nivel del mar. Estoy a unos 2 metros sobre el nivel del mar y me encuentro junto a una pared rocosa de 2 metros de alto, pero lo más interesante de esta roca es que está compuesta por corales fosilizados. Y el hecho de que ahora estemos aquí, entre estos corales fosilizados, indica que en el pasado estaríamos bajo 3 o 4 metros de agua. Estos corales han sido datados en torno a hace 130.000 años. Lo que implica que el nivel del mar alrededor de Miami debía estar entonces mucho más alto de lo que está hoy. Cuando los científicos trataron de averiguar por qué el nivel del mar era tan alto, aparecieron nuevas pruebas sobre los arrecifes de coral de Florida y el misterio se sumergió aún más. Unos buceadores en la costa de Miami encontraron un arrecife de coral sumergido a 137 metros de profundidad. Estos corales crecieron hace tan solo 25.000 años. Dado que los corales como este solo se forman a poca profundidad, los científicos descubrieron que entonces el nivel del mar debió estar mucho más bajo que en la actualidad. Eso significa que la línea costera habría estado en un punto totalmente diferente. Ahora mismo estamos a 3 kilómetros de la costa de Fort Lauderdale, en el límite de la corriente del Golfo, pero hace 20 o 25.000 años, cuando el nivel del mar estaba más bajo, estaríamos junto a la playa. Lo que vemos hoy, el océano con los edificios al fondo, sería una playa de arena y un paisaje ondulado. Los investigadores que estudian los corales han descubierto que las subidas y bajadas del nivel del mar alteraron de manera repetida la silueta de toda Norteamérica. Si nos fijamos en la silueta de Norteamérica, silueta que aprendimos a dibujar en la escuela primaria, si hubiéramos vivido en ese periodo, dibujaríamos Florida de forma diferente. Hace 25.000 años, cuando el nivel del mar estaba más bajo, el tamaño de Florida era el triple que el actual, dado que había más tierra fuera del agua. Los geólogos se percataron de que los cambios en el nivel del mar estuvieron directamente relacionados con los diferentes niveles de hielo en tierra. Ese descubrimiento fue la clave para comprender lo que la edad de hielo había hecho. El agua de los océanos se evaporaba y se condensaba en la atmósfera para formar nieve.
Pero en los periodos más fríos, esa nieve se convertía en capas de hielo que cubrían la Tierra. Y con gran parte de la cantidad total de agua atrapada en forma de hielo, los océanos simplemente se quedaron sin agua y el nivel del mar descendió. Cuando el planeta está frío, hay más agua en la Tierra y el nivel del mar es más bajo. Por esa razón, si el planeta está caliente, hay menos hielo en la Tierra y el nivel del mar es más alto, lo cual es lógico, porque cuando el hielo se derrite en tierra tiene que fluir hasta el océano. La historia de cómo el hielo esculpió la Norteamérica moderna se ha escrito casi por completo en la actualidad. Las acanaladuras del estado de Nueva York revelan que las capas de hielo alcanzaron más de 1,5 kilómetros de grosor. Y los antiguos arrecifes de la costa de Florida demuestran que el nivel del mar cambió una y otra vez. El hielo dio forma al continente. Pero entonces, los científicos descubrieron que también creó un puente hacia otras tierras que daría formas al futuro de la humanidad. La edad de hielo en Norteamérica comenzó hace 2 millones de años. Conforme la Tierra se movía alrededor del Sol, la temperatura en América variaba. Hace 130.000 años se produjo un periodo de clima cálido y tropical. Entonces, hace 25.000 años, este se volvió más frío que nunca. Los glaciares llegaron a cubrir 2/3 de Norteamérica con capas de hielo de hasta 1,5 kilómetros. Ahora la investigación se centra en cómo estas temperaturas heladoras alteraron el curso de la historia de la humanidad en América del Norte. En Paisley Caves, Oregón, los investigadores desentierran pruebas vitales que los humanos dejaron atrás. Aquí tienes tu coprolito. Un espécimen precioso. Esas pruebas son coprolitos, excrementos humanos fosilizados. Estamos en el punto donde se han encontrado los restos humanos más antiguos que se han podido datar de forma directa con ADN en los Estados Unidos. E indican que poblaciones, probablemente de Siberia, llegaron aquí hace al menos 14.300 años. Hoy, Norteamérica está separada de Siberia por aguas abiertas. Pero la presencia de hombres de Siberia en suelo americano es una prueba irrefutable de que hace unos 14.000 años ambos continentes debieron estar unidos por un puente de tierra. Los geólogos saben que la cantidad de agua atrapada en la Tierra en forma de hielo implicaba que había menos agua en los océanos. Pero lo más importante para el futuro de los Estados Unidos fue que la retracción de los océanos Ártico y Pacífico hizo que el lecho marino que separaba a América y Siberia quedara expuesto y seco. Pero aún hay una duda. Los hombres que vivieron en Paisley Caves hace 14.000 años pudieron haber alcanzado América por mar. Aunque esa teoría ha sido desmentida por el descubrimiento de este artefacto. Esta herramienta ha sido tallada con un hueso perteneciente a un camello, conocido más comúnmente como camello occidental. Aquí podemos apreciar la curvatura del hueso. Esta es la parte externa y habría continuado por aquí hasta dibujar un arco muy largo. Lo que hicieron fue cerrar esta pieza y después tallaron unos dientes justo aquí, por todo el borde. El animal que murió aquí era el antiguo ancestro del camello de 2 jorobas que hoy encontramos en Asia. Poca gente sabe que evolucionó en los Estados Unidos. Los camellos llevan aquí unos 40 millones de años, pero lo que me parece más sorprendente es que la gente ni siquiera sepa que aquí había camellos. De hecho, los fósiles de camellos más antiguos encontrados jamás se descubrieron en Dakota del Sur.
y preceden a cualquier otro encontrado en el mundo en millones de años. Estos hallazgos demuestran que los camellos evolucionaron en América y durante un tiempo no vivieron en ningún otro lugar del planeta. Estos camellos, que no pudieron viajar por mar, solo pudieron llegar a Asia a través de una lengua de tierra. Pero aún hay otro misterio. Los datos fósiles revelan que los camellos desaparecieron de Norteamérica hace 12.000 años. Los científicos quieren saber por qué. No hay duda que al final de la última edad de hielo se produjo un descenso sustancial en el número de especies del hemisferio norte. ¿Cuál fue la razón? Es posible que el clima cambiara a tal velocidad que no pudieran adaptarse. De vuelta en Denver, en el laboratorio de los núcleos helados, Jim White está analizando una prueba que podría confirmar que la edad de hielo fue lo que mató a los camellos. Esta pieza de hielo es algo fascinante, una de las piezas más interesantes de toda la colección. Este es el momento de la verdad del cambio climático. Esa prueba es un núcleo helado, una cápsula del tiempo helada que muestra la temperatura que había en Norteamérica hace 12.000 años. Y muestra que los Estados Unidos de pronto se volvieron aún más fríos. Hemos abierto el libro del clima, y si leemos desde el presente hacia atrás en el tiempo, esta sería la página 12.000. Imaginemos que desde este momento tuviéramos 1000 años de frío. Esta prueba es el canto de cisne de la edad de hielo, otra rápida congelación de América. Estos cambios climáticos tan abruptos pueden suponer una variación de 10 grados Celsius en 15 años o menos. Cambios de temperatura de 1 grado al año durante varios años seguidos. El equivalente a un descenso de temperatura de 16 grados Fahrenheit. Es una diferencia similar a la que hay entre el clima de Miami y el de Montreal. La gran glaciación ocurrió rápido, de temperaturas templadas a un frío helador en menos de un siglo. Pero se prolongaría durante casi 1600 años. Fue un periodo helado tan fuerte que demostró ser demasiado para los camellos de Norteamérica y también para los mamuts y para otros grandes animales. Fue como una montaña rusa de cambios climáticos, lo que debió suponer un gran estrés para las plantas y animales que vivieron durante ese periodo. La última y mortífera gran glaciación de la edad de hielo terminó hace 10.000 años. Fue la última vez que el hielo avanzó a través del continente. Los científicos que estudian las consecuencias del avance del hielo sobre América han descubierto coprolitos, pruebas irrefutables de que los glaciares causaron un descenso en el nivel del mar, creando una lengua de tierra que unió Siberia y Norteamérica. Y este núcleo de hielo que dejó constancia de la última glaciación de la edad de hielo. A continuación, los científicos investigan cómo el final de la gran glaciación marca el comienzo del periodo cálido del que América disfruta hoy en día y cómo eso podría suponer un desastre para algunas de sus grandes ciudades. Las glaciaciones de hace 2 millones de años crearon grandes capas de hielo que se extendieron por Norteamérica. Ese hielo aplastó, marcó e inundó la Tierra hasta crear algunos de los rasgos geológicos más reconocibles de América. Los grandes lagos, el poderoso Mississippi y las cataratas del Niágara se formaron por la acción del hielo que avanzaba y se retiraba. Durante los últimos 10.000 años, la Tierra ha experimentado temperaturas cada vez más cálidas y la desaparición del hielo ha tenido un impacto igual de importante sobre el continente norteamericano.
El hielo cambió las condiciones del paisaje. También cambió el modo en el que vivimos en este hábitat. Obtenemos el agua potable de sus consecuencias. Los suelos que son idóneos para la agricultura también son parte de ese legado. La tierra de cultivo más productiva del mundo es parte de Norteamérica. Desde un punto de vista puramente económico, los miles de millones de dólares de productividad de la agricultura son resultado directo de la edad de hielo. Durante la edad de hielo, grandes áreas de Norteamérica estaban cubiertas de hielo. Hoy, ese hielo cubre 75.000 kilómetros cuadrados. El hielo menguante de América es un recurso muy valioso. Cada verano, solo en el estado de Washington, el hielo de los glaciares genera 264.000 millones de litros de agua potable. Pero todo tiene un precio. El deshielo ha hecho que el nivel del mar suba 30 centímetros por año y esta media va en aumento. Los científicos que estudian la vida en los océanos están comprobando de primera mano este impacto. Los seres que forman el coral crean una ciudad igual que nosotros. El coral debe moverse conforme varía el nivel del mar. Si el nivel del mar baja, tiene que seguir esa bajada, y si el nivel del mar sube, tendrá que seguir esa subida. La cuestión que debemos preguntarnos como humanos es si nuestras ciudades se adaptarán a las variaciones en el nivel del mar, como lo hacen los arrecifes de coral. En la actualidad, alrededor del 10% de toda la superficie terrestre mundial, unos 15 millones de kilómetros cuadrados, está cubierta de hielo. Pero este hielo se derrite a mucha velocidad. Si el aumento de temperatura actual continúa, todos los glaciares del Parque Nacional Glacier de Montana habrán desaparecido en 2030. Hoy, el glaciar más grande de Norteamérica es el glaciar Bering, en Alaska. Tiene 200 kilómetros de longitud y 16 de anchura, y una capa de hielo de hasta 800 metros de grosor. Pero en los últimos 20 años, esa capa se ha vuelto mucho más fina, hasta 180 metros más fina en el punto en el que el glaciar llega al mar. La cantidad de hielo que se derrite cada año es tal que vierte al menos 7 kilómetros cúbicos de agua. El doble de agua que contiene el río Colorado. Al mismo tiempo, el hielo del Ártico se ha reducido 100 millones de hectáreas. Una zona del tamaño de Texas y Nuevo México juntos. Si el hielo de la Tierra continúa derritiéndose a esta velocidad, una vez más redefinirá la línea costera de América. Este es el aspecto que tenía Florida en 1955. Este es el aspecto que podría tener dentro de 100 años. Una pérdida de más de 1 millón de hectáreas en las que en 2010 vivían 1,5 millones de personas. Y con el nivel de subida actual del nivel del mar, así es como podría ser la costa de Florida a finales del próximo siglo, en el año 2200. Esto es Miami, o lo que queda de ella. Por entonces, la avenida Ocean Drive puede ser una avenida submarina. Un retorno al nivel del mar de hace 130.000 años. Los geólogos que investigan la edad de hielo en América han descubierto pruebas de que el poder del hielo ha sido crucial a la hora de darle forma a la Norteamérica actual. Organismos en el lodo marino que actúan como pequeños termómetros y que han dejado constancia del comienzo de la edad de hielo. Morrenas que demuestran que los glaciares se extendieron lo suficiente como para cubrir de hielo 2/3 del continente. Marcas con forma de media luna en la cima de una montaña del estado de Nueva York que prueban que el hielo llegó a tener más de 1,5 kilómetros de grosor. Y antiguos arrecifes de coral que indican que varió de manera repetida a lo largo de los 2 millones de años que duró la edad de hielo en América.
Esta investigación ha desvelado la historia de cómo el hielo esculpió la geología de los Estados Unidos. Pero ese proceso aún no ha terminado. Conforme el hielo de Norteamérica se retrae, está descubriendo un paisaje que lleva cubierto miles y en ocasiones millones de años. Una prueba viviente de que la Tierra nunca descansa. Pero el papel que ha jugado el hielo para tallar y esculpir el paisaje de los Estados Unidos no ha hecho más que empezar a conocerse. Mientras los científicos investigan el imponente impacto geológico de la edad de hielo en América. Durante siglos, los primeros geólogos americanos se vieron desconcertados por unas misteriosas marcas grabadas en el lecho de roca de gran parte de Norteamérica y por montículos de roca solitarios diseminados por todo el territorio. Muchos pensaban que eran pruebas de una terrible inundación ocurrida en un pasado remoto. Pero en 1847, un profesor recién llegado a la Universidad de Harvard propuso una idea nueva y revolucionaria. El geólogo Louis Agassiz comparó el paisaje rocoso de Norteamérica con la geología de los glaciares de montaña de su Suiza natal. Basándose en teorías que él mismo desarrolló sobre los Alpes suizos una década antes, declaró que Norteamérica estuvo una vez cubierta bajo grandes capas de hielo. El trabajo de Agassiz en Harvard le hizo famoso en todo el mundo. Pero la confirmación definitiva de su teoría de la edad de hielo tendría que esperar hasta la década de los 50, cuando se encontraron pruebas en el lecho marino del Océano Atlántico. Una importante pista sobre lo que ocurrió después se encuentra en una cantera en las afueras del pueblo de Champaign, Illinois. En canteras como esta, las rocas que normalmente permanecen enterradas salen a la luz debido a las explosiones. Esto permite a los geólogos estudiar rocas que en condiciones normales no podrían ver. Esta roca, que está en este bloque de arenisca, constituye una prueba muy importante para la historia de Norteamérica durante los últimos cientos de miles de años. Es lo que llamamos una errante, una roca que no pertenece a este lugar. Esta roca ha viajado varios miles de kilómetros para llegar a este lugar. De hecho, es la clase de granito que suele encontrarse en Canadá y que de alguna manera ha viajado hasta Illinois. Pero no es algo único. Por todos los estados del norte, rocas de todas las formas y tamaños han terminado en lugares a los que no pertenecen. Esta, tan grande como un ascensor, está en el Central Park de Nueva York. Era originaria de Nueva Jersey. Esta, del tamaño de un automóvil y casi tan pesada, proviene de 800 kilómetros al norte de Ontario. Los científicos han averiguado cómo unas rocas tan grandes han revelado que hace 2 millones de años, la temperatura media anual en los estados continentales era de unos 13 grados centígrados, unos 2 grados más que en la actualidad. Entonces, poco a poco, la temperatura comenzó a bajar de cero, quedándose así un mes tras otro. Se produjeron grandes cambios a una velocidad que en términos geológicos fue exorbitante. Durante 10.000 años, la temperatura media anual descendió hasta los menos 3 grados centígrados, la misma temperatura media invernal de Chicago. Incluso hoy, los científicos no están seguros de qué causó ese descenso tan rápido de temperatura. Variaciones en la órbita de la Tierra, un cambio en la inclinación del eje e incluso la creación de la cordillera del Himalaya son los principales sospechosos.
Pero una cosa es segura. Con temperaturas bajo cero durante todo el año, la nieve nunca se derretía. Una única tormenta puede dejar caer más de 40 toneladas de nieve. Ese peso, cada vez mayor, hizo que la nieve se comprimiera en capas muy gruesas de hielo sólido. La edad de hielo en América había comenzado. La Tierra, un planeta único, vivo y dinámico. Los continentes se desplazan y chocan. Los volcanes escupen lava. Los glaciares crecen y menguan. Fuerzas titánicas que trabajan constantemente, dejando tras de sí una estela de misterios geológicos. Este episodio viaja atrás en el tiempo para descubrir cómo el hielo dio forma a América del Norte. Los geólogos descubrirán cómo la temperatura en América descendió hasta una media de -3 grados centígrados durante todo el año. Cómo un muro de hielo 8 veces más alto que el Empire State Building cubrió gran parte de Norteamérica. Y cómo ese hielo creó algunas de las maravillas geológicas más increíbles del país. En un nuevo y gélido episodio de la increíble historia de cómo se hizo la Tierra. La Edad de Hielo. Hay una fuerza física imponente que ha sido más determinante que cualquier otra a la hora de dar forma a la actual Norteamérica. El poder dinámico e incontenible del hielo. Durante millones de años, placas de hielo de más de 1 kilómetro de grosor han decapitado las montañas del continente, bloqueando y desviando los ríos. Esas pruebas se han conservado hasta hoy en día en este laboratorio refrigerado de la Universidad de Miami. Estos miles de tubos de plástico ofrecen a los científicos una ventana única para examinar el clima de las eras arcaicas de la Tierra. Las muestras que guardamos en esta sala constituyen toda la información primaria sobre los cambios climáticos ocurridos en los 2 últimos millones de años. Son un punto de inflexión que puede abrirle los ojos a la gente sobre los cambios acaecidos en los periodos glaciares. Los núcleos de lodo fueron recogidos por el oceanógrafo Cesare Emiliani. Cuanto más profunda era la perforación, más atrás se viajaba en el tiempo y más antigua era la muestra que extraía a la superficie. Estos son núcleos de lodo de las profundidades del océano. Dentro de este lodo hay pequeños organismos que muestran la temperatura, la salinidad y las demás condiciones que existían cuando vivían esos organismos. Esas pequeñas criaturas marinas se denominan foraminíferos. Y su composición química varía dependiendo de la temperatura del agua en la que se desarrolla. Las criaturas encontradas en las diversas capas de lodo actúan como termómetros diminutos, dejando constancia de la temperatura de la Tierra en los diferentes periodos del pasado.